Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 2, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, vamos a reiterar el subtema que vamos a ver el día de hoy, que es 2.4 balances de la energía, el tema en general que es ecuaciones de movimiento de forma diferencial y el objetivo que ustedes deben de concretar, o bien el estudiante que realizará un planteamiento riguroso de los principios de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía en un flujo utilizando los conceptos básicos de la mecánica del medio continuo. Y aquí están todos los subtemas, ¿no? Aquí en este caso vamos a competir el 2.4. Ahora, tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica, elementos del medio continuo y mecánica de fluidos 1, termofluidos. En este caso también podría estar como antecedente, pero sin embargo todavía no la han pasado, lo que sería transferencia de calor. Pero bueno, vamos a reiterar nada más lo importante de transferencia de calor, que sería la primera ley de la termodinámica y de la ley de Fourier, dos ecuaciones importantes para deducir la ecuación de energía. La primera ley de la termodinámica pues ya la están utilizando desde termodinámica precisamente, que nos dice la variación en la energía de un sistema durante cualquier transformación es igual a la cantidad de energía que el sistema recibe de sus alrededores. Y tenemos aquí la ecuación, ¿no? La que reiteramos siempre. Esto depende de los signos. Esto, bueno, dependiendo quién está entrando y quién está saliendo del sistema es el signo correspondiente. En este caso siempre está de esta forma estándar. Entonces aquí es por unidad de tiempo, el cual se traduce como potencias. Entonces la derivada de la energía del sistema respecto al tiempo es igual a la potencia del calor menos la potencia de algún trabajo. En este caso son trabajos de flujo. Puede existir la derivada material en lugar de la derivada espacial dependiendo del enfoque. Podemos verlo de esta forma, pero esto sería muy tedioso. Entonces vamos a verlo solamente de la forma espacial, que sería de esta forma. Ahora, la energía de flujo sería igual a la presión por el flujo volumétrico, que es igual a la presión por la velocidad promedio por el área transversal. De esta forma también vemos la ley de Fourier, que precisamente les reitero, esto es en transferencia de calor. Nos dice la conducción y la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia pura hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de las interacciones entre partículas. Y bueno, la potencia de conducción es igual a menos K por el área, que es normal al flujo del calor, por la derivada de la temperatura respecto a X, que es la longitud, que en este caso esa derivada precisamente va a ser el gradiente de temperatura. En este caso se va a llamar completamente como la ley de Fourier de la conducción de calor. K es la conductividad térmica, que esto depende mucho del material, es la capacidad de cómo el material conduce precisamente el calor, que en este caso sus unidades son watts sobre metro por Kelvin en el sistema internacional. Ahora tenemos otra de las propiedades importantes en la ley de Fourier, que sería la difusividad térmica, se denota con alfa, que es igual al calor conducido entre el calor almacenado, que es igual a la conductividad térmica entre la densidad por la capacidad térmica específica promedio, ya que sabemos que entre sólidos y líquidos la capacidad térmica a presión constante y a volumen constante son iguales o equivalentes. Y obviamente sus unidades son metros cuadrados sobre segundo. En este caso, ¿qué nos quiere traducir la difusividad térmica? ¿Cuánto se puede difundir o se puede esparcir ese calor precisamente? Por eso tiene las unidades de metros cuadrados, que son área por segundo, por un cambio en el tiempo. Entonces, en este caso es una forma de traducir la difusividad térmica. Y entonces, gracias a esto, vamos a estar utilizando esta ecuación y esta ecuación de la ley de Fourier. Entonces vamos a comenzar con esa parte de la ecuación de energía, que sería el trabajo de flujo y transferencia de calor por conducción. Entonces veamos lo siguiente: las componentes de las velocidades que tenemos en nuestro sistema de referencia hacia acá, X, Y y Z. Tenemos nuestro volumen de control idealizado como un cubo infinitesimal, del cual pues tenemos componentes de velocidades en U va hacia X, V va hacia Y y W va hacia Z, con diferenciales en X, en este caso de aquí, obviamente sobre el eje X, diferencial de Y en Y y diferencial de Z en Z. Por lo tanto, lo que sería la velocidad principal, que tiene su como terna, sería la primera componente U, V y W respectivamente. Entonces tenemos también caras que están paralelas entre sí, que obviamente completan al cubo. Entonces aquí tenemos al plano YZ, que sería esta parte del plano XY, y lo que sería el plano XZ. Entonces, por lo tanto, ahí es lo que concretamos precisamente de visualizar los planos donde se va a transferir tanto el calor como la energía de flujo. Entonces, veamos lo siguiente: aplicación de la primera ley de la termodinámica, y lo vemos de esta forma, que es la derivada de la energía del sistema respecto al tiempo igual a la potencia térmica menos la potencia mecánica. En este caso, va a ser energía de flujo. Las áreas van a ser lo siguiente: área XZ es igual a diferencial de Z por diferencial de X, diferencial Z.
el área YZ es igual al diferencial de Y por diferencial de Z, y el área de XY es igual al diferencial de X por el diferencial de Y. Por lo tanto, recordemos que la variación de la energía del sistema es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial más la variación de la energía interna. Si lo vemos de esta forma, también es lo mismo. Sin embargo, vamos a factorizar lo que sería la masa, porque la masa también se puede ver como la densidad por el volumen. Entonces quedaría de esta forma. Sin embargo, al factorizarlo, hay que cambiar la U mayúscula por una U minúscula, remarcado en su propio color. En este caso es negro. Entonces, de esta forma va a ser U minúscula con remarcado en negro, porque no podríamos confundirlo con precisamente la velocidad que está en respecto al eje X, ¿no? La velocidad componente sobre el eje X. Entonces, por lo tanto, U de esta forma es la energía interna específica. Y aquí concretamos, ¿no?, lo que sería precisamente en esta parte la ley de Fourier y luego el trabajo de flujo. ¿Ok? En este caso vamos a verlo en esta primera parte, que sería la continuidad térmica por el área transversal YZ por la derivada parcial de la temperatura respecto a X, y obviamente en la primera coordenada, que sería X más diferencial de X, que sería precisamente sobre esta cara. Luego menos la derivada parcial de la temperatura respecto a X en la coordenada X, que sería en esta parte, en esta cara de aquí. Y luego sería sumado a la energía de flujo, que sería, obviamente, aquí vamos a despreciar lo que serían pues los esfuerzos cortantes, solamente los esfuerzos normales, que en este caso es sobre el eje X, que sería esta parte, y obviamente por multiplicando la velocidad U, que en este caso en la primera coordenada, que sería en esta parte, por el área transversal de YZ, menos, y sería la otra coordenada, que sería pues en esta parte, ¿no?, sobre esta cara. Entonces, por lo tanto, sería en cada uno de análogo, bueno, a los demás, en esta parte, y quedaría todo completado. Aquí, cuando llegamos a la igualdad, o sea, el otro miembro derecho, al miembro derecho de la ecuación, aquí en esta parte vamos a ver que la velocidad va a ser la velocidad principal, la que teníamos como en vector, o sea, una V mayúscula y una flecha arriba, de tal forma que vamos a colocar las componentes respectivas U, V y W, que sería U al cuadrado más V al cuadrado más W al cuadrado entre 2, porque pues obviamente van a tener con factor común al medio. Entonces, más la aceleración gravitatoria por Z, ya que va a estar variando sobre Z esa aceleración gravitatoria, porque es la única que está influenciada de forma vertical, más la energía interna específica. Entonces lo que hacemos es aquí traducir ya las áreas, ¿no? Diferencial de Y por diferencial de Z, diferencial de X por diferencial de Y, diferencial de X por diferencial de Z, y aquí el volumen pues es diferencial de Z, de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y obviamente lo que vamos a estar es dividiendo todo entre dx, de Y, de Z, y se generan derivadas parciales correspondientes, como se observa en pantalla, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí lo que hacemos también es factorizar lo que es esta parte, la energía de flujo, que quedaría de esta forma factorizada, en X, en Z y en Y. Entonces, por lo tanto, aquí también reiteramos lo siguiente: sigma XX, sigma YY y sigma ZZ es igual a la presión, recordando al concepto matemático de la derivada como se ve aquí en pantalla. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Aquí, obviamente, para concretarlo de esta forma, era colocar un negativo para que esto se convierta ahora en negativo y esto ahora en positivo, y por lo tanto pues se concreta la derivada parcial, y como se observa aquí en pantalla, ¿no? Entonces, de esta forma llegamos también a que en esta parte hay que tener cuidado, que se va a formar una derivada parcial como se queda aquí. Sin embargo, aquí hay que colocar otra derivada parcial, bueno, más bien una D de Jacobi aquí en esta parte, para que podamos generar la segunda derivada. Entonces, de esta forma ya vamos generando poco a poco la ecuación de energía. Entonces, de esta forma llegamos a concretar esta ecuación, que aquí es la continuidad térmica por la derivada, bueno, más bien la segunda derivada parcial respecto a X, más bien este 2 tendría que haber puesto aquí en el 2, aquí en el 2 y aquí el 2, ¿no?, para la notación de Leibniz. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Entonces, lo que hacemos es ir concretando poco a poco todos los pasos, y esta parte, hay que recordar que esta parte que estoy señalando ahora mismo es el laplaciano, que es igual a un operador diferencial, que sería el operador nabla al cuadrado, que sería de esta forma con sus componentes, es decir, la segunda derivada parcial respecto a X, la segunda derivada parcial respecto a Y, segunda derivada parcial respecto a Z.
Y entonces quedaría de esta forma, y también usando el operador nabla, nuestro vector v que tendría con esas componentes, siendo una terna ordenada, y quedaría de esta forma, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a estar desarrollando esta parte, este argumento de la derivada. Entonces quedaría como densidad por un medio por la derivada de u al cuadrado respecto al tiempo, y cada una de ellas, ¿no? Como se observa en pantalla, aquí también se ponen las derivadas correspondientes. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es derivar precisamente a v, que sería v, bueno, la derivada de v, y bueno, en cada una, más bien, u, v y w hay que derivarlas respecto a precisamente a la variable u. En este caso van a estar multiplicándose en esta parte, en esta parte, en esta parte, y obviamente pues lo que vamos a hacer es concretar al último de esta forma. Entonces vamos a condicionar lo siguiente: en caso de que las velocidades no varíen y además la altura del sistema permanece inalterado, quedaría nuestra forma concreta así. Entonces todas estas partes, es decir, la densidad por la velocidad u por la derivada de u respecto a t, y cada una de ellas, es decir, esta parte que estoy señalando, estas tres términos se van a estar eliminando si es que las velocidades no varían y además la altura del sistema permanece inalterado, es decir, z es igual a 0, ¿no? O más bien, no está variando en el tiempo, ¿no? Entonces quedaría de esta forma. Y entonces también podemos concretar lo otro, recordando el concepto de flujo incomprensible, es decir, este término es igual a 0 si se trata de un flujo incomprensible, y quedaría de esta forma. De igual manera, vamos a estar reiterando que es lo que se usa ya en transferencia de calor, que obviamente tampoco no está variando la energía interna específica respecto al tiempo. Entonces, si sucede eso, va a ser igual a 0, y por lo tanto nada más vamos a tener este término. Y obviamente vamos a estar dividiendo todo entre K, entre la conductividad térmica, y entonces quedaría no solamente el laplaciano de la temperatura igual a 0. Entonces ese sería más útil, siempre tomando muchas consideraciones y muchas idealizaciones. Recordando el concepto de entalpía específica, tenemos esta forma: la entalpía específica es igual a la energía interna específica más un diferencial de presión por el volumen específico, porque el volumen específico es igual a 1 entre el ρ. Entonces de esta forma podemos concretarlo así, como se observa en pantalla. Por lo tanto, lo sustituimos toda esta ecuación con esta ecuación de aquí. Entonces lo que quedaría también de esta forma quedaría como la continuidad térmica por el laplaciano de la temperatura más la derivada parcial de la presión respecto al tiempo más la densidad por la derivada parcial de la entalpía respecto al tiempo. Entonces de esta forma también podemos concretar lo siguiente. Otra vez agarrando esta ecuación, vamos a tomar en cuenta que la energía interna específica es igual a la capacidad térmica específica volumen constante por la temperatura. Por lo tanto lo sustituimos ahí pertinentemente, y esta ecuación va a estar solamente sujeta a los líquidos. Recordemos que la capacidad térmica específica volumen constante también la podemos reemplazar como la capacidad térmica específica a presión constante, porque recordemos que entre líquidos y sólidos son casi equivalentes, no hay una aseveración en ello. Por lo tanto podemos todo dividir entre esta parte, entre la densidad, entre la capacidad térmica específica volumen constante o a presión constante. Ustedes pueden cambiar la V por la P y ustedes van a generar la difusividad térmica. Entonces esa también es la forma de reiterarlo. Aquí en esta hora vamos a ver que la entalpía específica es igual a la capacidad térmica específica a presión constante por la temperatura. Entonces van a estar sustituyendo en esa parte donde está la entalpía específica. Entonces de esa forma van a estar ustedes reiterando para lo que serían los gases ideales. Si los efectos viscosos no son insignificantes, se añade una función de disipación que se va a denotar como phi en las coordenadas cartesianas, y se observa como, y es toda esta parte, ¿no? Y esa se va a agregar en esta parte, ¿no? En cada una. Es decir, entre esta que está aquí de gases ideales y la de líquidos. Entonces de esta forma la pueden concretar. Igual cuando tengan esta parte sin desarrollar para cada uno, para líquidos y gases ideales, también pueden colocar esa función de disipación. ¿Ok? Para demostrar esta función de disipación está muy larga realmente para estar demostrándola, pero bueno, vamos a estar subiéndola cuando sea pertinente el caso. Entonces, por lo tanto, ustedes concreten que esta es la función de disipación. Sin embargo, les reitero nuevamente, si se trata de un flujo incomprensible, esto va a ser igual a 0, se quita este término. Si la energía específica, la energía interna específica no varía en el tiempo, es decir, si no hay una variación, no hay un cambio, entonces esto también va a anularse. Esto de la función de disipación depende mucho de la viscosidad, pero si los efectos viscosos no son tan severos, que puedan perturbar a todo el flujo del fluido, entonces también se elimina.
Y entonces quedaría de esta forma, como la continuidad térmica por el laplaciano de temperatura igual a cero. Sin embargo, si todo lo dividimos entre K de la continuidad térmica, pues quedaría solamente el laplaciano de la temperatura igual a cero. Y entonces podemos desarrollarlo y quedaría esa ecuación que nos va a importar demasiado. Pero obviamente pues es todo lo idealizado. Obviamente cuando hay otra demostración precisamente donde ya también añaden, por ejemplo, la energía de Gibbs, en el cual pues obviamente va a estar concretándose en esta parte positivo, en esta parte. Pero eso es sumando otras cosas. Igual estarían concretando los esfuerzos cortantes, es decir, otro término. Entonces sería una ecuación muy larga, muy tediosa de concretar. Entonces hay que reducir muchísimas cosas, pero son idealizaciones. Es decir, que no estén cambiando. Pero bueno, a lo que vamos, esta es la última ecuación que van a estar ustedes utilizando, la que estoy señalando al último. Entonces, por lo tanto, pues bueno, hasta aquí está terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.